Listo. Buenas noches a todos. Pues ya estamos en un webinar más por parte de Andepta. Y bueno, pues aquí también estamos acompañados de la doctora Taide Gabriela González, que ahorita les voy a leer parte de su reseña. Y bueno, pues también el maestro Lizardo González que nos acompaña y su servidora, la doctora Esther Sánchez. Nos da un gusto tenerlos aquí a todos ustedes para pues esta información que nos va a compartir la doctora. Agradecerles que estén aquí en este webinar. Ya saben que es un espacio de conocimiento en donde podemos pues aprender muchas cosas, comparte de la psicología, medicina, entonces creo que es como un aprendizaje que siempre nos hará falta en toda nuestra vida. Y bueno, pues también saludar a las personas que nos ven por Facebook Live. Vamos a estar transmitiendo también por ahí. Si gustan ir realizando sus preguntas y ponerlas ahí en el chat, también las vamos a comentar o a exponer al final de la exposición que nos dé la maestra, la doctora, perdón. Y bueno, pues déjenme entonces pasar a leer la semblanza de la doctora y bueno, pues agradecerle que esté aquí con nosotros, que siempre ha sido pues colaboradora de Andepta y nos da un gusto y honor que esté aquí en este espacio. Muchas gracias, doctora. Bueno, déjenme entonces abrir para compartir lo que es su reseña, que es muy amplia, pero bueno, voy a tratar de decir como lo que más se destaca. Bueno, ella es licenciada en psicología, tiene la maestría y actualmente es doctorante en psicoterapia gestal. Entonces, bueno, pues ella ha estado, bueno, es maestría en tanatología e hipnoterapeuta, especialista en temas de duelo, pérdidas y muerte por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología en el CAPED. Y bueno, pues también es diplomada en psicoterapia gestal por el Centro Gestal de Entrenamiento First Pels de Monterrey. Diplomada en atención de estimulación temprana por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Certificada internacional en coaching educativo y programación neurolingüística, doctorante actualmente en psicoterapia gestal por el Centro Gestal First Pearls en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues es también docente de diferentes asignaturas. También es perito designado en casos de intervención legista, docente en las materias de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Enfermería Victoria. Y bueno, también es coordinador educativo del programa de licenciatura en psicología en lo que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coordinadora de intercambio académico y responsable del examen general de egreso de las licenciaturas en psicología, trabajo social y nutrición en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Es también facilitadora y creadora de diversos foros, talleres regionales, nacionales, diplomados y ponencias con relación a la promoción y la prevención de la salud mental. Y también es psicoterapeuta particular con enfoque humanista sistémico desde el 2004 a la fecha. Y bueno, pues también es coautora en el libro Caminemos Juntos, un sendero de amor y sanación por parte de Andepta. Pues maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos que hayas aceptado la invitación a este espacio y bueno, pues te dejamos los micrófonos para que tú nos puedas hablar de este tema que pues es importante, es bonito, porque a veces nos perdemos, pero no sabemos cómo para dónde vamos y creo que es una parte importante. Muchas gracias, maestra. Gracias, gracias a todos y espero lo disfrutemos bastante porque yo creo que más que bendecida, ahorita que decíamos, bueno, y escuchaba mi currículum, por ahí quiero decir que ahora me encuentro trabajando en la frontera. Ya dejé la zona centro durante 20 años, estuve por allá y ahora estoy acá disfrutando muchísimo, muchísimo este cambio que yo creo que tiene mucho que ver con también esa parte de la pérdida que vamos a trabajar hoy.
y saludo con mucho aprecio a todas las personas que se han conectado, a mis alumnos que van a recibir punto extra porque se conectaron hoy, a las personas que del público, los seguidores de Andepta y aquellos otros que les llamó la atención, porque este tema, como ya decíamos, y yo a mediodía escuché también una charla interesante acerca de, pues, de la pérdida, ¿no? Al final del día, todo es dar y recibir, y yo primero quiero dar las gracias porque esto es parte de un proceso y una organización de muchos, muchos días. Y bueno, sin más, quiero también agradecer principalmente, yo creo que el creador de todo el universo, ¿no? Quiero agradecer a Dios porque nos está dando la oportunidad de estar acá reunidos y voy a iniciar con la presentación. Espero que todos podamos disfrutar del audio porque por ahí tenemos a este galardonado que decía mi colega, el maestro Lizardo, que por ahí tiene una premiación reciente, ¿no? De ser alguien que comparte temas interesantes. Y pues vamos a iniciar, vamos a abrir con este pequeño detalle mientras escuchamos atentos. La relación contigo mismo es la más complicada de todas porque no puedes escaparte de ti. Por eso, aprender a vivir contigo no es opcional, es necesario. Tienes que encontrar la manera de perdonarte cada error, de aceptar cada defecto. De lo contrario, la vida se vuelve una lucha constante contra tu propia existencia. Piensa en cómo tratas a alguien que amas cuando la está pasando mal. No le juzgas con dureza, no le haces sentir que su dolor es una falla. Eres empático, paciente, compasivo. ¿Por qué contigo tendría que ser diferente? Si la autocrítica feroz no te ha llevado a un mejor lugar hasta ahora, tal vez sea momento de probar algo nuevo, tratarte con la misma comprensión con la que tratarías a quien más quieres. Y bueno, en ese tenor, creo que el perdernos en nosotros mismos tiene que ver con el trato. Y el trato es esa relación interesante que buscamos generalmente con los demás. A nivel social nos relacionamos con los otros, con la familia, con los amigos, con los pares, con las personas en el trabajo. Pero justo en el libro de Un clavado a tu cerebro, que yo se lo he dado a mis alumnos a leer, y a mis compañeros del doctorado que también tengo el gusto de compartir con ellos la clase, hemos encontrado que ciertos hallazgos nos hablan de que todo este enamoramiento o todo este buen trato tiene que ver con una cuestión neuroquímica. Por lo tanto, esta química va a ser la responsable, la causa de muchas cosas que nos pasan a nivel interno. Aquello que no se ve, pero que ahí está, aquello que tiene que ver con nuestras reacciones, con nuestra forma de ser. Escuchaba atenta mi breve reseña curricular, que yo creo que es algo que todos, a lo mejor cuando nos interesamos en un tema, necesitamos primero ver de dónde es la fuente y quién nos lo está diciendo, para podernos preparar y para poder sentarnos a decir que yo voy a hablar de un tema. Tengo que decir exactamente como quién soy yo, ¿no? Entonces, ese inicio de la presentación, lo que se hace como un protocolo dentro de todo esto que nosotros conocemos, dentro de lo que es webinars como este de la psicología, donde escuchamos cosas, el presentar a quien nos va a hablar de un tema va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque arrancando desde ahí estamos encontrando la identidad que nos hace distintos y al mismo tiempo que al hablar de un tema nos va creando una especie de vínculo, y yo lo quiero decir de esta manera, como nos pasa en psicoterapia los que somos terapeutas, que es una especie de relación amorosa. Cuando algo verdaderamente te interesa es porque le estás poniendo desde la parte neuroquímica todas esas endorfinas, toda esa endocannabinoides, toda la mezcla de la vasopresina, la oxitocina, todas esas cosas que hacen que tu cuerpo reaccione. Decía una paciente hace ratito a las 5 de la tarde, la mariposa, le digo, ándale, la mariposa, ¿cómo anda la mariposa? ¿Cómo anda la emoción activa desde esa parte? Entonces, el trato hacia uno mismo a veces es algo que se queda cortito. Y no quiero decir porque nos tengamos que convertir en personas, tal vez egocéntricas o ególatras. Quiero decir porque todos los excesos o la cuestión radical siempre es como que algo que va a lastimar a otros.
yo creo decirlo desde cómo nos tratamos y cómo nos enamoramos de otros, pero cómo a veces nos dejamos de tratar bien a nosotros mismos. Entonces, básicamente la dopamina es algo que va a estar influenciando nuestro trato con los demás. Cuando te sientes bien, que estás con otra persona, cuando te gusta una clase con un maestro, cuando te gusta tu comida favorita, cuando estás escuchando la música que más te encanta, cuando estás en un lugarcito y empieza la música y te empiezas a bailar y la patita y etcétera, es esa dopamina que conecta desde todas estas interconexiones neuronales que hace que tu relación contigo se vaya haciendo sui generis, es decir, no hay otra persona que va a bailar como tú, no hay otra persona que va a tratarte como tú te tratas, ni siquiera va a haber alguien que a lo mejor tenga una característica parecida a la tuya. Tú eres único y esa parte a veces se nos olvida, porque La nos relación contigo olvidamos, ay mismo es la señor, más ya se complicada. activó de nuevo ese señor, esto no queríamos, porque nos olvidamos de que cerebralmente somos sujetos que aunque nos hagan libros y funcionemos de esta manera, que podamos plasmarlo, somos una función y una mezcla distinta porque venimos de diferentes familias. Entonces, imagínate, si en el cerebro la dopamina va a hacerte esto, vamos a sentirnos diferentes, vamos a estar como muy alegres, como muy entregados a algo. En este caso, por ejemplo, el libro nos habla inicialmente del amor y el cerebro en este capítulo 1. Imagínate cómo es que tendríamos que estar actuando constantemente para poder llevar una buena relación con nosotros mismos y no perdernos en ese camino. Entonces, ser conscientes de que existe esta cuestión neurocientífica, ¿verdad? Explicada desde ahí, también es la razón para la que quiero que te quede claro algo. Si te has dejado de ver bien, si te has dejado de tratar bien, incluso si engordas y adelgazas, si tienes malos hábitos o si haces cosas en contra de tu salud, todo eso es como que tu dopamina no está en el nivel óptimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque la dopamina no va a estar todo el tiempo arriba, o sea, la dopamina va a tener una etapa en la que se disminuya. Por eso, aunque te guste mucho la sopita de macarrón con queso y tu mamá te la hace 2 veces a la semana, vas a decir, mamá, ya basta, o sea, entre la lonja y la caloría y así, mamá, aquí ya, o sea, estoy saciado de ese sabor, porque ya no existe esa interconexión chispa que prende la constante que te permite hacer cosas que normalmente te gustaban más. Entonces, si nos pasa desde el cerebro hasta los gustos placenteros alimenticios, hacia la parte sexual, hacia la música, a lo mejor cuando tenías cierta edad te gustaba un cantante, un grupo, etcétera. Pasan los años y dices, ay, ya no me sé esa canción, y sí te la sabes, pero ya no te encanta porque ya no estás en ese mood. Algo cambió. Internamente, tu cerebro sigue generando esta parte de enamoramiento hacia las cosas, pero externamente hay una evolución, hay una trascendencia, y esa evolución es la que nos hace reconocernos entonces como necesarios de aprender a hacer un cambio. Ciertos autores, como Walter Rizzo, a lo mejor ustedes ya han leído este libro, sugieren que para que nosotros podamos mantener cierto comportamiento, no solo romántico, de que nos queremos mucho, de que nos tratamos muy bien y de que los demás nos digan que nos vemos muy bien, es necesario no nada más decirlo y hacerlo, sino creerlo. Entonces, como Walter Rizzo lo dice, desde la parte cognitiva. Ese amor que tú te das tiene que ser algo que te permita tomar la decisión exacta entre que lo que vas a vivir no sea solo y exclusivamente algo que te cause dolor. Ah, es que me peleé con una amiga, entonces pues no nos hablamos, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que tú y tu amiga no van a estar como que bien durante un tiempo o quizá para siempre, porque no pensar
que existe un camino que no es el sufrimiento y dices, bueno, pues me toca darme la oportunidad de tratar de conocer a más gente. Y si en ese camino dices, no, es que me da pena, no, es que no puedo, no, es que qué van a decir los demás, no, es que mi amiga y no, es que la lealtad, entonces a lo mejor tendrías que preguntarte qué está pasando con tu ego, porque ahí radica el mayor de los conflictos cuando hablamos de este amor. En ese sentido, cuando no tenemos el suficiente amor propio, suceden cosas que a nivel, digámoslo, químico, lo decíamos desde el cerebro, causa que nuestros pensamientos transformen situaciones. Y entonces, como dicen los cognitivistas, si eso que estás pensando lo traes y le sigues dando vuelta, llega un punto en el que lo conviertes en una realidad. Entonces, esto, en lugar, el amor propio saludable, en lugar de hacerlo como a tu favor, pues entonces te lo llevas a algo que se llama amor negativo. ¿Cuándo aprendimos el amor negativo? Importante decirte esto. Si, por ejemplo, en casa, mamá y papá trabajaban mucho y lo que sea, cuando llegaban y tú querías así como papacharte con ellos y lo que sea, y te decían, a ver, hazte para allá. O sea, ya tienes comida, tienes ropa, tienes todo lo de la escuela, la casa, ahí está mi amor por ti. Y entonces tú decías, ok, no hay traductor para esto, entonces me quiere mucho porque me da cosas y porque me tiene súper bien en la casa, etcétera. Sí, pero eso se convirtió en amor negativo. Entonces vas por la vida creando y creyendo que eso así es. En cambio, el amor positivo es aquel que va directo, o sea, así con flecha de que te amo a ti, te quiero a ti, te trato bien a ti. Entonces, cuando tú nutres esa cajita de herramientas, cuando tú nutres esa sensación de necesidad de afecto, generalmente el amor propio aumenta. Pero ¿qué pasa si este no se alimenta? Según la psicología cognitiva nos dice que eso cae en un punto en donde en lugar de que tus fichas estén en tu favor, tus fichas están en tu contra, porque si no pasan cosas buenas que tú te provoques, entonces es cuando aparecen enfermedades emocionales, trastornos, inseguridades, alteraciones, todo lo que dice por ahí que te estoy compartiendo. Entonces, la conclusión es, hay que pensar bien y hay que pensar bien de nosotros mismos para no perdernos, porque si la autoestima no posee esa fuerza, esa vitalidad, pues vamos a estar viviendo en un terreno incómodo y desagradable y entonces se nos van a presentar una serie de problemas alrededor de nuestra vida. Entonces, perdernos desde el punto de vista del duelo, que yo creo que muchos han hablado acerca de ello, y no nada más existe Kübler-Ross para los que están por primera vez conociendo algo de Andepta. No solo son las etapas que regularmente nos dicen, existen muchos otros autores porque el duelo no se vive igual. Hay quienes lo viven derechito, como dice Kübler-Ross, y a quienes lo viven o lo vivimos como si estuviéramos metiendo cambios, a veces en primera, a veces en segunda, y otra vez en primera y a veces en segunda, y de ahí no pasamos. Entonces, partiendo del duelo, expresado así como algo que se pierde, como algo que etimológicamente quiere decir que es dolor, nosotros nos estamos perdiendo a nosotros mismos desde lo que tú condicionas como la plenitud. Si para ti, por ejemplo, es plenitud dormirte temprano, pero no provocas que eso pase, entonces tú te estás perdiendo o autoengañándote en la idea de que al día siguiente te recuperas. La verdad es que eso no va a pasar, o sea, ni hoy ni nunca. Lo que no dormiste ese día porque te lo andas abonando para el día siguiente, la verdad se llama factura, ojera, malestar, dolor de cuerpo, cosas físicas, ¿no? Esa experiencia de vivir nos va a permitir acercarnos más a la plenitud siempre y cuando también provoques que te pasen cosas buenas. En ese sentido, hay un autor que se llama Pangrazi y dice que hay pérdidas que nosotros tenemos que aprender a reconocerlas. No es como que todo igual. Algunas de esas pérdidas, y ya la más grande, yo creo que Fraganzi no se equivocaba, es la de la pérdida de la vida. Ahora,
En ese rubro, pues bueno, existen un chorro de cosas. ¿Qué voy a decir de ello? Lo que tú ya sabes, lo que vamos a estar, por ejemplo, honrando a nuestros difuntos, a los que se nos adelantaron el próximo sábado y el próximo domingo, ¿verdad? Panteón lleno, flores y así. Cuando hacemos estos homenajes o los altares que ya hemos hecho. Pero dice Prangal, es en ese sentido, la pérdida de la vida sería la pérdida más grande. Pero ¿cuántos de nosotros no verbalizamos? Ay, me muero si no estoy en este grupo. Ay, me muero si no me como tal cosa. Me muero de hambre por... Y entonces el cerebro escucha y la zona prefrontal entiende. ¿Y qué crees que te pasa? Ahí andas con la tripa rugiendo, te sientes muy mal cuando te das cuenta que no te incluyeron en ese grupo y dices, pero ¿por qué me siento tan mal? Pues porque tú lo advertiste, se le dijiste a tu cerebro como una señal que te hiciera caso de estar pasándola mal en ese sentido. Y es lo que decía Walter Rizzo, o sea, el amor propio es la capacidad, es así como ese bloque que te impide que te trates mal. Ahora, en el sentido de la pérdida de aspectos de uno mismo, voy a lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros desde que crecimos hasta la fecha no tuvimos cambios? La engordada, la adelgazada, la estirada, los que nos quedamos chaparritos, ¿verdad? Todo eso es parte de la pérdida. Pero cuando, por ejemplo, perdemos la confianza, sucede algo muy peculiar. Perder la confianza va a estar ligado también en la manera en cómo lo aprendiste. Yo les he sugerido a mis alumnos en clase y a quienes así lo deseen, hay un libro que se llama Indefensión Aprendida y ahí habla, esto es casi más para los maestros que quieran tomar como por ahí este dato. La indefensión aprendida justo dice que nosotros vamos por la vida desde que somos pequeños tomando ideas que se van dando en nuestro entorno familiar o inmediato. Y pasa la vida y entonces sucede que te la crees aquello que te estuvieron dando como ideas. Al formártelo como ideas, y si eso decía incluso que te iba a ir mal, aunque tengas mucha confianza en ti mismo, la esperanza se hace así como ciruela pasa. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar esperando que te vaya mal. Entonces, en esta pérdida, es importante reconocer qué necesitamos hacer para evitar que todo aquello que yo creí desde que era un niño o niña, ahora necesito aprender que eso, si no hay evidencia, pues no cuenta, ¿verdad? Como la María Félix. Si la que te critica es fea, no cuenta. Ahora, hablando de la pérdida de objetos externos, ¿quién no se muere cuando no encuentra el chulular? ¿A quién le va mal cuando no encuentra la llave? Y no estoy hablando de cosas de la atención, estoy hablando de cosas que están más bien ligadas a aquello que le pusiste un valor, ya sea para que trabajaras por aquello que perdiste o bien por aquello que te hizo darle un significado. Entonces, ahí también se va una pérdida de ti, porque materialmente hablando, no es que seas tu celular, no es que seas tu casa, no es que seas tu auto, pero eso te permite tener accesos y moverte en un entorno. Y al hablar de pérdidas emocionales, no estoy diciendo que padezcas alexitimia, pero muchos, y yo lo he escuchado también en la consulta, llegan a sentir como, es que ya no tengo como que sentimientos por tal persona y ya, o sea, o me ando divorciando, o ya no lo quiero, o al revés. Vengo a terapia porque ya no me quieren y no puedo terminar esa relación. Y o estoy tan molesto o tan molesta con aquella o aquel personaje que la verdad ya no sé qué siento por, ¿no? Entonces, la pérdida emocional habla justo, acuérdate que los sentimientos es algo más permanente y como lo decía Eduardo Calixto en Un clavado a tu cerebro, la dopamina te da para que durante 3 años la cosa esté muy padre, después de 3 años los lazos que se forman es lo que te permite continuar con esa relación. Después de 3 años todo es, ay, qué bonita letra tiene, qué bonito me agarra la mano, pero hay cosas que ya tal vez le empiezas a ver el defecto y la falla y entonces tienes que aprender a trabajar en ese amor maduro. Y bueno, la que tal vez es inevitable, todas son inevitables, pero en este sentido inevitable es como del kinder tienes que pasar. Y si no fuiste al kinder, alguien te enseñó a hacer de perdido dibujitos. De la primaria tienes que pasar y si no, pues ya actualmente el sistema educativo ya no te deja reprobar.
vas pasando con carencias, pero llegas. Si llegas a la secundaria, ya la hiciste. Y si en la secundaria tienes chance, le echas ganitas y todo eso, tal vez en la preparatoria tengas la oportunidad de ir viendo lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero si en el camino te sucedieron cosas que tal vez fueron impactantes a nivel familiar, a nivel social, a nivel, etcétera, ahí en esos cambios, en esa trascendencia van a pasarte pérdidas a nivel de ti mismo que finalmente van a marcarte un antes y un después. Por eso, las pérdidas te van a afectar en todas las dimensiones de tu vida. Si estamos diciendo de la física, por ejemplo, en la anterior, que eran las pérdidas ligadas al desarrollo, pues físicamente no estamos iguales que antes, ¿no? En la emocional, la trascendencia del amor, de acuerdo a la cuestión neurológica y más bien neuroquímica. En la espiritual, ¿cuántos de nosotros nos llevaron al catecismo, nos enseñaron pues la cultura católica, la religión católica, y ir a misa, rezar el rosario, tronar los cohetes, cargar a la Virgen, etcétera? Y ahora de adultos ya hasta se nos olvidó persinarnos, ¿no? También la parte conductual en donde simplemente, por ejemplo, saludar, no como la bandera, sino de buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, o cómo está. Todo eso también es como un cambio. Ese cambio o esa pérdida generalmente suele tener un impacto en ti mismo. Luego te preguntas cosas como, ¿por qué esta persona ya no me habla? ¿O a qué se debe que esta situación ya no me es agradable? Ahí vas, en todas las dimensiones, siempre recuerda que va a haber una pérdida. Pero hay algo interesantísimo que también dice Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto en este libro, es que si no perdemos, no avanzamos. Entonces, hasta pareciera ser necesario que al perder tengamos la posibilidad de irnos motivando para ganar y ganar cada vez más. En cuanto al tema, entonces, ¿cómo voy a identificar que ando como que haciéndome daño? Como que elegí sufrir en lugar de elegir desde el amor hacer un cambio en mi vida. Creo que lo más importante es tomar en cuenta, yo puse 15 ítems, hay un instrumento completito que se llama bienestar psicológico, que les puede ser súper útil para poderse hacer un checklist, y este checklist les sirve muchísimo para que puedan ir haciendo una pauta de lo que necesitamos mejorar. Y en estas 15 ítems, yo sugeriría, ¿verdad?, que tomáramos en cuenta cuántas de ellas son las que me estoy, digámoslo así, como poniendo atención, y cuáles son en las que no me ando poniendo atención. Vamos a calcular. Sobresaturarse. ¿Cómo andas en esa parte en donde la sobresaturación pareciera ser como que muy importante? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello en muy poco tiempo, y porque si no lo hago, entonces no vayan a decir que, ojo ahí, te repito, el ego te puede estar invitando a que generes un montón de ideas y pensamientos que la verdad ni siquiera, o sea, de verdad a nadie le importa, nada más a ti. Y si tú le pones un volumen muy grande, después la sobresaturación te va a pasar la factura. ¿En qué parte de tu vida? En todas las dimensiones. Si algo detectaste que te está sucediendo y no te acercas y pides ayuda, ojito ahí. Si ya te enfermaste, que del ojo, que de la muela, que del moco, que la garganta, que la panza, que te duele un brazo, que te duele el otro, que la pata, que la colis, que todo. Si te enfermaste y no le pusiste atención, ahí tendrías que estarte tachando algo que al final del cuento es que tu cuerpo te está llamando. Si no estás en el mismo interés que regularmente tenías, si tienes hábitos poco saludables, si no vas al bañito, si no te bañas, si te bañas en exceso, acuérdate que estamos hablando de extremos, si estás perdiendo peso o ganando peso sin hacer algo al respecto, si hay desequilibrio, desajuste económico que no te alcanza, que compras más de lo que ganas menos de lo que compras, si tienes esta idea de que, es que
ya no me llevo con fulano, con mengano o con perengano y porque pues estar solo es lo mejor, porque me estoy autoconociendo y así. Pero la verdad es que no le estás poniendo ganitas a tus relaciones. Si te mantienes muy ocupado para no estar creando las ideas de pensar y de pensar, no, 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 mira, en vez de pensar, me voy a poner a ver una serie. No, no, no. En vez de pensar, mejor voy a ver qué tengo en ese cajón. En vez de pensar, y estás como que creando e inventándote detalles. Si te alejas de tu parte espiritual, yo no quiero decir solo la parte cristiana o católica, o sea, yo quiero decir en quien tú creas, en tu ser supremo. Si de plano no hay algo en lo que creas, y ahí, vamos, respetable también es el que dice, yo si no te escucho mi horóscopo, no voy feliz a la calle. Bueno, pues tienes que creer en algo, y eso te va a hacer también tener un poco más de ligereza en el día. Si te hablas con mucha fealdad, hace rato sin querer queriendo de verdad, pero abrí la puerta del auto, no sé qué dije, abrí la cajuela queriendo cambiar el asiento y dije, ay, ay, qué burra. Y luego, no, 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 no eres burra, no eres burra, no eres burra. Me lo cambió automáticamente porque fue un error. Y como decía en la plática en la mediodía con la doctora que nos presentó de España, la doctora Esther, la perfección, o sea, es para las paredes, para las cosas que necesitan ese tipo de forma. Los seres humanos necesitamos equivocarnos, ¿eh? Si, por ejemplo, mostramos cambios emocionales abruptos, si tomamos decisiones súper disparatadas o inesperadas, ojito ahí. Si tenemos unos impulsos que nos llevan, por ejemplo, ay, 5 minutos más en el celular, y no fueron 5, sino 4 horas. Me voy a echar un taco, y no fue uno, fueron 5. Y por decirte dos cosas así como muy comunes y triviales, si algo estás haciendo de eso, ojito ahí. Si en vez de posponer el descanso, y aquí me refiero para aquellos que están, por ejemplo, acá en la frontera yo veo mucho que dicen los alumnos, me tocó trabajar en la maquiladora y vienen con el ojo colgante así, tirante y flojo, la ojera y todo, y van al salón y la verdad están dormidos, ojito ahí. Y si se aíslan, y ya estoy hablando de aislarse, como su palabra lo dice, es irte a tu propia cueva, choza, recámara, sillón favorito y no pelar a nadie, ojito ahí. Si todos estos ítems son realmente tu respuesta sí, creo que te estás perdiendo a ti mismo. Por lo tanto, básicamente lo que nos habla, incluso este manual de duelo muy padre que salió después de COVID, nos invita al autocuidado. Y son cosas muy sencillas que no necesitaríamos tratarlas de dejar al olvido y más bien es como ponerlas en práctica. Existen muchos autores y para quienes están en el área de la salud lo deben de saber, pero hay algunos como Alarcón y Evangelista que nos están invitando a revisar. Sencillos, necesitamos desacelerar. Existen varias zonas en el campo físico, en el campo espiritual, en el campo cognitivo o la dimensión cognitiva y dimensión espiritual. Necesitamos hacer cosas que nos gusten. Si te gusta mucho barrer y trapear, ya cuenta como actividad física. Si te gusta, por ejemplo, hacerte masajes, que ahora están muy de moda, bueno, ojo con el final feliz, pero está muy de moda hacerse masajes, son relajantes. Yo me acuerdo que en la Ciudad de México te hacen masajes en una placita. Sería súper interesante que buscáramos algún tipo de apoyo sobre de esto. Estamos hablando de la parte física. Dormir, si no son 8 horas mínimo, cuéntale 7 y al día siguiente regálate otra y agregarle a lo mejor que el cuerpo, cuando te enfermas de algo, te está diciendo, pélame, aquí estás haciendo, está pasando algo que necesitas hacer. El ejercicio, muchachos y personas que nos están viendo, gracias por eso también. Quiero decirles que estirarse, respirar es parte de algo súper importante. Comer pequeñas dosis o comer adecuadamente, bajarle a los colorantes y esas cosas. El tema de no abandonarse implica algo que yo creo que tiene mucho más que ver con la cuestión externa.
el bañito, cepillarnos los dientes, ir al dentista, checarnos también en la parte de el cambio de nuestra ropa, todo lo que sea a nivel saludable. ¿Y qué hacer, por ejemplo, en la parte emocional relacional? Necesitamos también trabajar en la expresión y en la escucha de nuestros sentimientos. Yo no estoy diciendo ve y platica con Juana, Petra y Chana, o sea, si tienes la oportunidad, hay muchos espacios actualmente en redes que nos ofrecen, como ahorita estamos, la oportunidad de escuchar ciertas directrices que nos permiten formar algunos caminos. Hablar de la expresión de las emociones, bueno, yo lo practico mucho con mi pareja, es como, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a estar tu día? Cuando estaba en Victoria con mis hijos, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar mañana? O cuando iba por ellos en el auto, ¿cómo te fue? Y cosas así es parte de la expresión. No te tienen que dar como, sabes, santo y seña, pero sí es padre esa parte. O cuando platicas con alguien por WhatsApp, o cuando estás saludando los buenos días, toda esa parte cuenta como expresión de las emociones. Al hablar de conversar, acuérdate que es un diálogo de va y ven. No es como nada más de tú, sino es expresar y escuchar. Y luego también ponernos al día. Yo tengo una amiguita que adoro y quiero mucho. Bueno, tengo varias, pero la maestra Sandrita Padrón es así como religiosa, que yo sé que tengo su imagen del día y yo le digo guapa y ella me dice hermosa y nos mandamos stickers y cosas por el estilo. Y está divertido, ¿no? Aparte, ya siento que si no pasa eso en el día, como que me hace falta. Cuando platico con otra amiguita que es enfermera que se llama Cookies, bueno, es que con la Cookies piquete de ombligo y pa' qué te cuento, o sea, es una platicada y unas carcajadas, sí, sí, como las perdidas, una cosa así, unas carcajadas que aunque no estamos frente a la otra, ya sabemos que nos estamos mandando soncera y media, ¿no? Esa parte relacional es a lo que me refiero. Con mis alumnos regularmente, es algo que me gusta mucho, les hago bromas o platicamos o les cuento cosas que me pasaron o les pregunto cómo les fue el fin de semana. Al final del día es expresar y es recibir. Ahora, en ese sentido, también es importante, nosotros como psicólogos tenemos que aprender, digo, porque muchos me preguntan, ¿y cómo le hace cuando tiene así como muchos pacientes y cosas por el estilo? Yo la verdad sí paso por unos minutos de silencio, o sea, sí necesito como mi time out porque a veces salgo con la ardilla muy revolucionada. Entonces, a veces es necesario pasar por ciertos momentos de soledad que también integra la parte emocional. O sea, no está mal que te vayas un ratico y hagas otras cosas. Aparte, ¿por qué? Porque a veces necesitas pensar contigo, hacer cosas que no necesariamente tienes que hacer con alguien más. También, si una cosa que me acuerdo mucho que me dice mi hijo cuando yo de pronto, yo soy muy hacedora, entonces si digo, voy a hacer esto, y entonces en ese momento lo hago. Ahora he sido un poco más prudente cada día, entre más vieja estoy, pero, por ejemplo, yo era así como mucho de, le voy a hablar. Entonces decía mi hijo, mamá, escríbele un mensaje, a lo mejor estará ocupado, ay, ok. Entonces, esa parte también es importante, hay que elegir cuándo, ¿verdad? Para poder hacerlo reconocer, y esto es, no es porque no seas terapeuta o seas terapeuta, pero recientemente, por ejemplo, atendía un bueno, un trío de chicas en la escuela que perdieron a un amigo, un chico muy, muy querido en esta ciudad, y esa situación, pues las traía, ¿no? Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, pero reconoces cuando alguien no anda bien y dices, no solo porque están llorando o así, sino porque no son las mismas personas. Entonces, hay que buscar también el espacio para poderle decir a la otra persona, o sea, si necesitas 5 minutos, ve, o sea, si tienes que ir al baño, dale, o sea, no hay como que ser tan estrictos y rígidos, también hay que ser flexibles en esa parte. En ese terreno, por eso lo decimos, y creo que Andepta lo tiene muy claro, la terapia psicológica, la formación que nosotros hacemos, por ejemplo, los diplomados que nosotros damos, que ya vamos a tener otro el próximo año para que estén atentos, vamos a abrir otro grupo. En la terapia psicológica se hace un cierto tipo de objetivos. En la formación que tú tomes en un diplomado son unos objetivos. En este webinar son otro tipo de objetivos. ¿Qué quiero decir? No te vayas con la finta de que si escuchas un podcast, si entras a un webinar o cosas así,
ya estás como que vacunado. La verdad es que no, y además las vacunas duelen mucho. Me acabo de vacunar el viernes pasado. Me refiero a que necesitamos ser muy precisos, asertivos. Cuando estamos trabajando en proceso terapéutico, tenemos que buscar el manejo de cierta pérdida. Hablando de la pérdida de uno mismo, tengo que decir, vale, cambié de ciudad, me siento sacudida, hay cosas que no eran igual, no son igual y van a ser distintas y vale, hay que aceptarlo. Hablar de cómo me siento también es importante. Adaptarme a donde ya no era y ahora es. Por ejemplo, era una frase muy común decir mi casa en Victoria, ahora digo mi casa en Reynosa, por ejemplo. Y recolocarnos emocionalmente es, y siempre lo pongo como de ejemplo, cuando tú imagínate una superficie y en esa superficie tienes un objeto que si esta fuera la orilla, no lo tengas como al extremo donde se te puede caer. Recolocar un sentimiento es muy parecido. Es ponerlo, seguirá ahí, pero en un lugar más seguro y en un lugar más cómodo y en un lugar donde puedas ir a revisarlo para saber qué te esté pasando. Ahora, ya como acercándonos un poquito al final, en la parte cognitivo-mental, es súper necesario hablar de que la cuestión mental, acuérdate que es dirección, es como tu chofer. Y entonces, si a tu chofer tú le das una dirección, por ahí vamos a ir. Y entonces, sabes, van a pasarte cosas. Si tú dices, no, no, ya valió, al cabo nadie se da cuenta, ya no comí. Y entonces, ¿qué tiene? Allá me compró algo. Tú le estás dando una orden, mentalmente tú te estás dando una orden, aunque sea en silencio, tú te lo llevas como una orden. Y luego estás allá donde dijiste que ibas a comer y dices, no, mejor me aguanto, como en la casa. Allí te estás, implícitamente te estás causando un daño. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Yo creo que todo tiene que ver con la organización. Previamente a tu día tienes que empezar tu día. Esto significa que te tienes que preparar, incluso decidir qué es lo que vas a comer al día siguiente o cómo va a estar la cosa, para que lo descongeles, para que lo saques, para que veas que te falta y no andes como, ¿verdad? Gallina despicada, sin cabeza, creyendo que lo vas a poder hacer al día siguiente y todo mal. Y no me refiero a que, no quiero que no te equivoques, lo que digo es, ¿por qué tendrías que presionarte tanto? Así también evitar que toda esa parte de no me quiero enojar, pues entonces no lo digas, decláralo. Quiero estar bien, quiero estar tranquilo. Le preguntaba a mi paciente de ahorita a las 5, ¿qué onda? ¿Cuál es el plan? ¿Qué necesitas hacer? Me dijo ella, y es su sexta sesión, me dijo, cuando me hace esa pregunta, me quedo pensando en, la psicóloga me va a decir qué necesito hacer. Dice, y generalmente yo antes pensaba, en mis primeras 3 sesiones, yo pensaba que usted me iba a decir lo que necesitaba hacer. Después de 3 sesiones aprendí que yo soy la única persona que necesita eso que voy a decir que voy a hacer. Entonces, ahí va. Es lo que dice justo esta segunda y tercera idea. Necesitamos evitar contaminar nuestra mente y decir qué es lo que queremos que suceda. Es como una dirección completa. Ahora, ¿te va a pasar que se te olviden cosas? Claro que te va a pasar que se te olviden cosas, muchas. Eh, mm, hay personas que dicen, es que ya es la vejez, y hay personas que dicen, no, es que tengo TDAH. Miren, yo les digo justificantes, pero si se te olvida, ¿qué tiene? O sea, pues alguien se va a acordar y si no se acuerdan, ¿qué tiene? ¿No? Básico, bajas y dices, ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe? Me regreso, vuelvo a regresar y no pasa nada. ¿Por qué nos angustiamos de algo? Porque la pérdida real de esta parte cognitiva, tal vez, y si llegara a suceder, porque digo, no lo digas ni como en broma, quienes tienen Alzheimer no hubieran pensado en que así quisieran hacerlo o que les pasara, pero ahora hasta nos reímos y decimos, ay, ya me anda visitando el alemán. La verdad es que no, la verdad es que es una señal, lo decía antes, la pequeña escala de 15 ítems, necesitamos ponernos atención, eso es todo lo que dice. Y bueno, yo, de hecho, he practicado con mis alumnos el trabajo de la escala del bienestar. Es algo sencillísimo que tiene que ver con llevar un registro diario sobre la experiencia de tu vida. Y ahora, si estás pasando por una pérdida personal, algo que te está causando como angustia, molestia o cosas así, también regístralo.
el llevar este tipo de pautas lo que te va a hacer es darte cuenta si necesitas empezar a pedir ayuda, levantar la mano. Finalmente, bueno, no quiero decir que ya sea como todo, pero sí, la parte espiritual, desde el respeto amoroso que tengo hacia lo que cada uno hagamos, existen formas de aprender también a separarnos de nosotros mismos a nivel espiritual. Meditación, oración, rezos, ir al culto, practicar. Hay quienes escuchan alabanzas, hay quienes se echan el rosario completo, etcétera. Todo aquello que implique tu conexión para poder recuperar la parte espiritual válida. Las recomendaciones las tiene que asumir cada quien de acuerdo a su interés. Ahora, algunas indicaciones, por ejemplo, que los terapeutas generalmente damos a las personas que pasan por una pérdida de sí mismo, son muy parecidas a estas afirmaciones y que generalmente lo que causan es que podríamos entendernos un poco mejor y entender al otro si es que la otra persona nos lo pide. No es necesario que me contestes si no te apetece, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible si te apetece hablar. Otra muy linda también, si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento. Y una más, te volveré a llamar por si te apetece hablar. También podemos compartir un silencio. Creo que, doctora, estoy muy cerca de llegar al final y me gustaría saber si antes paso el último video o va a haber algo más. Sí, adelante, puede, con el último video está bien. Gracias. Ay, ay, ay. Una, dos, tres veces me caí y otra vez lo volví a intentar. Porque sé que no dejar de ir es más valioso que llegar. Siempre vivo contracorriente del río, me hago más fuerte y sonrío, sigo siempre de pie, vivo siendo mi propio enemigo, me venzo a diario y me abrigo, sigo siempre de pie, vuelo si quiero, no me voy a rendir, soy inquebrantable, llevo 1000 sueños que tengo que cumplir, soy inquebrantable. Na, 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 na. Inquebrantable, vuelo sin miedo, voy a sobrevivir, soy inquebrantable. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Taide. Bueno, pues vamos a dar paso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono o puede incluso escribir como gusten aquí en Facebook Live. También si quieren hacer alguna pregunta. Hay muchos corazoncitos. Ay, qué Sí, padre. ¿Quieren 10? sí, excelente. Punto Bueno, para Leti. y Mari también fíjate quiere que 10. ahorita de lo que, perdón. No, 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 es que estoy viendo que están llegando los puntos que quieren 10. Claro, sí, pues ya se están haciendo presentes. Claro. Ahorita que te estaba escuchando, en realidad creo que
perderse a uno mismo es como muy fácil y en cualquier esfera. Como que nos lograste separar las diferentes esferas en las que nosotros tenemos y creo que a veces es necesario como conocernos en nuestras diferentes esferas. Hay unas más vulnerables que otras y algunas nos fortalecen más en ciertos momentos de la vida, pero creo que, como bien dices, es importante hacernos un checklist para poder saber cómo nos encontramos en esos momentos, porque las cosas van cambiando. Entonces, creo que, pues sí, es importante indagar, saber y que existimos bajo esas esferas que nos presentaste. Muchas gracias, doctora. Muy bonita la ponencia, el webinar. ¿Alguien Bien. quiere comentar algo más? Hola, hola. Hola. Adelante. Hola, Lick, buenos días. Buenas noches, querida, perdón. La verdad es, concuerdo mucho con lo que dice bueno, el colega. Y sí es cierto, o sea, a veces nos afecta a nivel emocional cuando nosotros estamos basados mucho en nuestra creencia y la vida espiritual. Es importante también reconocer, ¿no? Esa parte, ¿no? De decir, eh, voy a seguir con mis creencias, pero tampoco haya que ser, ¿cómo te puedo decir? O sea, meterte mucho en eso porque lamentablemente muchas personas le afecta mucho de no, que siempre nos encerramos en nuestro creencia que siempre nos has inculcado, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho de que es bueno, sí, pero también hay un límite, ¿no? Claro. Es como la cuestión de creer y aprender en qué creemos. A veces sí es válido ¿Por qué? preguntarnos y cuestionarnos cosas. Y en ese cuestionamiento nada más hay que tratar de ser un poquito soft. O sea, no y darle tan duro de, ay, Dios me va a castigar y entonces me va a perseguir hasta, y las cosas malas que me pasan es parte del... No, tranquilo, Diosito anda bien, bien ocupado queriendo hacer que te vaya siempre bien, nomás te lo tienes que creer, ¿verdad? Muy cierto. Gracias, Javier. Gracias. También nos escribió alguien en el chat. Sí, si quieres leerlo, doctora, Ah, adelante. no, no. Es Gil, dice, buenas noches, enriquecedora la charla de hoy. Gracias, Gil. Tenemos muchas. No se nos pierdan, síganos más. Qué Vamos a A mí me bonito. seguir gustaría dando. comentar algo que dijiste al principio, maestra, con Ujú. respecto a la celebración tan importante que tenemos En el fin de puerta. semana, el 1 y 2, ¿no? En esta parte que abre la transición, las creencias y que nos une con las personas que ya no están. Así es que también coincido en que pues las creencias no tienen que ser siempre católicas o siempre religiosas, ¿no? Pero sí tenemos que arraigarnos para tener una pues buena personalidad y un sustento, ¿no? Para debatir desde luego. Muchas gracias. Es correcto. Otra cosa que va a pasar, yo creo que estar preparados es que, bueno, cuando muere alguien, evidentemente muere esa persona en la cuestión física, pero como en el romance se ha dicho, nadie muere hasta que se le olvida, ¿no? Entonces, es lindo también que todos los rituales, los homenajes, bueno, el lunes yo le dije a mis hijos, ahí les encargo el altar de mis perros y de mis gatos. Ya no están, ¿verdad? Pero también a estas criaturas vivas amorosas les damos una parte importante del afecto y quienes no, incluso hay quienes dicen ya que su perrijo, su gatijo, ¿no? Y le tienen tanto amor y tanto cariño que tienen nombres hasta de persona, lo cual es muy válido porque cada quien hace lo que necesita y hay que vivirlo como así lo desee. En ese sentido, el fin de semana yo les deseo a todos que encuentren en sí mismo dentro de su caja de herramientas. ¿Y qué le vamos a poner a la caja de herramientas? Como se lo digo también a mis alumnos, pónganle solo aquello que les importa. No le metan prejuicios, eviten ponerle cosas que les hagan daño. Tal vez lo más sano sería dejar ahí en esa cajita de herramientas más que amor propio, amor sano, amor lindo, para evitar que si nos llegamos a perder, metemos mano a nuestra cajita de herramientas. ¿Qué hubo? A lo mejor encontramos la llave.
padre! Claro. Mira, está el padre Juan Ochoa. Ah, sí, ahí está. Ay, padre, Mucho ¿cómo gusto, estás? padre. Dios, muy bien, maestra. Qué Estaba gusto. escuchando y viendo lo que ha estado presentando. Es algo muy, muy interesante. Como decían, pues estos días va a ser algo muy interesante. El cuidado de nosotros, el cuidado de las personas que tenemos alrededor y sobre todo en la intención de estar en comunión, en contacto con aquellas que se nos fueron. La pérdida de nosotros mismos implica mucho, pero tiene que ver una trascendencia en eso mismo. Maestra, muchas felicidades. Padre, ha estado en mis momentos más fuertes y me ayudó a levantarme. Es un hombre que admiro y aprecio. Colega también, además, Así psicólogo. Fue mi alumno. Un es. honor, padre. Gracias por tus palabras. Bienvenido, bienvenido, Gracias. padre Juan. Bueno, aquí voy a leer este otro comentario de Rocío Delgado. Dice, muchas gracias por la información. Siempre aprendo algo nuevo. Me gustó mucho el último video. Que bueno, fue una bonita elección de canción. Mari comenta, excelente toda la información, maestra Taide. Muchas gracias por compartir este tipo de webinar para todo el público. Pues sí, digo, la verdad es que de repente, fíjate que fue algo como importante porque en estos tiempos perdemos muchas cosas, o sea, perdemos en el sentido de perder a un ser humano, un ser querido, que es muy significativo, y nos olvidamos de a lo mejor de nosotros. Ey, Pensamos que solamente la pérdida externa es como la que más importa o es significativa, pero creo que cuando dejamos de vivir, empezamos a morir. Y ahí creo que ahí nos empezamos a perder. En terapia muchas personas llegan perdidos porque a veces no se encuentran en sus formas, no se encuentran en sus ámbitos, en sus circunstancias y es como volverles a ayudar a que ese reencuentro sea valioso, que ese reencuentro sea amoroso y destacar que ellos son únicos e irrepetibles y que así como son ellos, pues va a haber situaciones por las que van a pasar que no siempre van a ser difíciles o complejas, sino también alegres, como muy satisfactorias. Y yo siempre les comento, ni lo bueno ni lo malo es permanente, siempre es temporal. Entonces, si termina lo bueno, a lo mejor viene algo difícil, pero cuando termina lo difícil viene algo completamente diferente. Entonces, estamos constantemente en cambios, ¿no? correcto. Y si no hubiera cambios, qué difícil. Mejor que cambien las cosas, más vale. Es Claro. importante es trascender, como dice el padre Ochoa. Si no pasamos de esta y andamos siempre igual, algo no está bien. Ok. Ni que fuéramos piedra. José de la Garza dice, gracias por compartir, felicidades. Gracias, José. Leticia dice, buenas noches, gracias por compartirnos este tema, por ayudar a encontrarnos en un mundo lleno de caos. Gracias. Qué hermoso. Eh, bueno, alguien que tiene un iPhone dice, buenas noches, primera vez aquí. Gracias por toda esta valiosa información. Pues bienvenido. Vamos a tener más webinars para que estés al pendiente. Buenas noches, esta información es muy valiosa de parte de Héctor y no solo para las personas que están en el ámbito de la psicología, es algo apto para todos y que muy probablemente alguien le da este empujoncito para salir de un bachecito. Saludos, claro que sí. Héctor se dedica, fíjate, a la seguridad pública. Es un tipazo. Los tecnólogos también necesitan ayuda. Ok, ¿también van a querer su puntito? Oh, pues yo creo que sí, o su descuento. Me parece excelente. Y Sí. Saúl Vicenteño dice, agradezco esta plática, la estuve escuchando con mi mamá y fue muy agradable. Ay, qué amable, es alumno. Reinocense, andan por acá. Muchas gracias. Claro. Reynosa me ha tratado maravilloso, estoy muy contenta. El amor y la ciudad. Qué bueno que te recibieron bien y que estás bien. Bueno, aquí en Muchas Facebook gracias. Live algunas personas nos están viendo. Saludamos a Klaus Centelle,
Taineos, Mariana Elugo, que lo están viendo en Facebook Live, pues también agradecerles que hayan estado aquí. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta para hacerle a la doctora? Mi vida, muchas ¿No? gracias. Manuel del Bosque escribió y dice, muchas gracias por traer estos temas a mesa y hacerlos tan abiertos para todos. Nunca olvido y dejo de lado todo lo que nos enseñó en su momento, en persona y aún a la distancia. ¡Yay! Manuel del Bosque, tengo muchos alumnos egresados. Muchas gracias por unirse. Ojalá que lo podamos hacer más seguido. Claro que sí. Bueno, pues si no hay otro comentario. Agradecerte, doctora, que hayas estado en este espacio y bueno, pues siempre serás bien recibida aquí. Entonces, esta es tu casa, ya lo sabes. Posteriormente te haremos llegar como tu constancia de esta participación que estuviste con nosotros. Y bueno, pues el maestro Lizardo, no sé si quieras comentar algo, maestro. Muchas gracias. Sí, les vamos a compartir en redes sociales. Es la premisa. La Universidad Nacional Autónoma de México ya nos autorizó empezar a inscribir a alumnos para la generación 2026. Así es que comenzaremos en unos instantes en redes sociales. El diplomado se llamará Tanatología y Sentido de Vida y bueno, pues tiene un plus de otras 4 generaciones anteriores, logoterapia y transpersonal en un módulo. Yay. Y bueno, por supuesto, la maestra Taide estará con nosotros, la maestra Esther Sánchez, que es la profesora titular del diplomado. Y pues bueno, ya verán ustedes el dossier. Si están interesados en recibir la información, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, o si nos escriben al correo de andepta.sc@gmail.com, les hacemos llegar la información. Y bueno, pues afortunadamente tenemos una lista grande de personas y yo creo que será una quinta generación, también hermosa como las anteriores. Muchas gracias y pues los esperamos pronto. Muchas Gracias, gracias. maestro. Maestra, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, yo creo que dentro de mi agradecimiento, la parte que tal vez me hace más orgullosa de estar acá con ustedes es que cuando he tenido pérdidas incluso de mí misma, me ha servido mucho tocar el fondo porque, como dice María Alonso Madrigal, el suelo del fondo a veces es el más apto para brincar. Entonces, la psicología no es una vacuna, vayan a terapia, busquen ayuda profesional con terapeutas. Recuerden que hay que buscar psicólogos con su licenciatura y su cédula en psicología para que puedan recibir la ayuda adecuada. Y bueno, para todo sale el sol, pero hay que hacer el trabajo limpio, ético y responsable sobre todo. Y, coma, responsable. Muchas gracias, Andepta, muchas gracias, doctora Esther. Y mi querido maestro, colega Lizardo, un abrazo para todos. Bendita noche, padre. Qué lindo. Gracias por unirse a todos los que se unieron esta noche. Mi amor, gracias. Ahorita te veo. Muchas gracias pues a todos los que nos vieron. Estén pendientes en las redes de Andepta, en Facebook, Instagram, TikTok, que vamos ahí a publicar la convocatoria para quien quiera inscribirse al diplomado. Y bueno, comentarles que en el diplomado pues también va a estar la doctora Taide, está también colaborando con nosotros, lo cual pues agradecemos. Y bueno, pues estén ahí atentos. No solamente hay diplomados, sino también hay cursos. Entonces, ahí en las redes de Andepta salen todas las convocatorias de los cursos y el diplomado, ¿ok? Pues pasen buenas noches, muchas gracias y nos vemos próximamente en otro webinar que igual publicaremos en las redes. Bonita Bonita noche. noche. Bye. Abrazos. Bye bye.